la inspiración, por decirlo de alguna manera, me llega en plan de pronto suelto una frase y no sé por qué estoy saltando esa frase, resulta que es un personaje que lo está diciendo y no tengo ni idea de cuándo ni de cómo, pero bueno, a partir de ahí me surge todo, ¿no? Como que los personajes que hablan, que se meten en tu cabeza y están pasando de toda la saga, pues eso sí, sí lo sufrí, me vuelve un poco loca, pero al final ya lo llevaré. Y eso, al principio pues fue mucho con eso, fue muy a lo loco, no fue como hasta a la mitad que ya dije, bueno, a ver qué está pasando aquí, y ahí sí empecé a hacer un esquema y tal, pero vamos, también muy libre, muy libre. Antes de escribir también, otra cosa que sí hago yo también cuando hablaba de la música y tal, para mí es muy importante coger el estado emocional del personaje del que voy a hablar, o del personaje en este caso mío, que es el de Éxodo. Yo necesito poner muchísima música, meterme en su cabeza, a veces incluso, esto es muy ridículo, ¿vale? Pero a veces también represento la escena yo sola, o sea, es no debería haberlo contado, pero menos mal que no vuelas el personaje. entre que escucho voces y hablo yo sola representando, no me decía que ya os vais a llevarme. Pero vamos, ya veréis, porque a veces es que sorprenden los personajes muchísimo. Y luego no, luego de cara al segundo, ya cuando firmo un contrato con fechas y todo, yo ya me volví medio loca, dije, no, ¿cómo lo voy a hacer? No voy a llegar a los plazos, estos típicos agobios que a mí me entran siempre. Y ya dije, no, esta vez tengo que ser responsable y escribir un esquema y tal. A mí el esquema me ha salido fatal. Yo no puedo, igual porque soy más en plan de, me encanta ordenar, pero luego nunca cumplo los objetivos. Me pasa así. Entonces, sí, por mucho que lo he intentado y tal, pues al final, mira, haciéndolo así he tardado más. Así que creo que volveré al centro de la página en blanco. Pero vamos, sí, es básicamente eso, prepararte, sobre todo cuando son trilogías es muy importante. Sobre todo porque normalmente en la primera, segunda parte suelen aparecer detalles que son muy importantes para la tercera o para cuando al final se descubra por qué esto fue así o por qué esto fue tal. Entonces para eso es muy importante la organización, pero vamos, mientras tengas eso claro yo creo que puedes tirar un poco más. Sí, yo en mi caso es igual. Bueno, yo al principio, por supuesto, trabajaba sin esquemas ni nada, hasta que un día me encontré con una novela de 250 páginas sin saber cómo terminaba y ahí está en el cajón. Y eso no me hizo ni pizca de gracia, porque 250 páginas es mucho tiempo. Y desde entonces mi novia me enseñó a trabajar con esquemas y desde entonces soy una persona mucho mejor y mucho más feliz. No, lo paso fatal, odio hacer esquemas, lo odio con toda mi fuerza y a mitad de un esquema ya estoy escribiendo el libro porque no puedo reportar más la tensión. Pero Carlota está siempre ahí para poner las cosas claras y decir, no, esto se nota que está sin esquema, y entonces tengo que volver al esquema y terminarlo y ponerme a escribir después. Pero lo intento, sí, el esquema es fundamental, fuera de bromas, yo creo que tener clara la idea, o por lo menos la base principal de la historia es fundamental, porque luego es un gusto saber que capítulo a capítulo vas a llegar a un final que conoces, porque si no a las 200 páginas, como digo, te puedes encontrar, que es lo que le pasa a mucha gente, con una historia sin final, porque los cabos que has ido abriendo antes no sabes cómo cerrarlos ahora, se precipita la historia, se hace lenta y no sabes cómo cerrarlo todo. Y sobre todo ocurre con las sagas. Yo creo que un libro suelto es mucho más sencillo de plantear sin esquema. Si tienes una idea básica clara y una personalidad de personajes que sea atrayente, puede funcionar mejor. Pero en una saga se nota mucho cuando una trilogía está trabajada desde el principio y cuando se ha ido haciendo libro a libro, yo creo. Pero bueno, eso depende ya de cada escritor y cómo tenga sus costumbres. Yo, en cuanto a costumbres, a veces escribo con música, a veces escribo sin ella, a veces es música instrumental, a veces son canciones, y sobre todo siempre con la puerta cerrada y sin mis padres mirando por encima del hombro, porque les encanta entrar y nada, broma. Simplemente entran a dejar la ropa y yo directamente dejo de teclear y hacerme. Es que me siento como observado por las cámaras. Pero sí, me gusta escribir siempre sin que nadie mire por encima de mi hombro, pero me da igual escribir en casa, en mi habitación, que en un hotel, que en un autobús, que en un tren. Y si yo no llevo nunca cuadernos, a veces sí, pero normalmente no, porque o llevo el cuaderno, llevo el boli, o no llevo el boli, llevo el cuaderno, soy así. Pero como siempre llevo el móvil, pues apunto en el móvil, que es mucho más sencillo. Y sí, no, he terminado. Vale. Una cosa importante para el tema de los esquemas, no, esto es importante porque yo lo aprendí más tarde, es que yo por lo menos siempre escribo desordenado. Hay muchos escritores que escriben desde el primer capítulo hasta el final y no alteran el orden. En cambio, hay a lo mejor
como decía antes, el estado emocional es muy importante para tal esto, ¿no? Si un día estás depre, resulta que tu personaje en algún punto del libro está depre, ¿por qué no aprovechar ese estado emocional que tienes ahora mismo como para conectar con el personaje, ¿no? Pues para eso, pues si te adelante un poco y lo escribo. Yo no sé si tengo vosotros así, pero Bueno, yo por lo menos... es curioso porque sí que suelo escribir desde de A a B, ¿no? Desde el principio al final, pero en el caso concreto del mundo de Comodi, en el tercer libro, si no recuerdo mal, la historia ya se vuelve muy coral. Pero pasa de tener un protagonista, tener 5, se puede decir. Y además 5 que no interactúan entre sí hasta llegar a un punto determinado del libro. Entonces lo que sí que me ocurrió es que es como si estuviera escribiendo 5 libros a la vez, porque pasaban cosas completamente distintas en lugares completamente distintos y al final se tenían que unir en una misma historia. Entonces ahí sí que pasé un poquito lo que tú dices, ¿no? Que me encontraba escribiendo el capítulo 23 y a lo mejor había escrito solo 3 capítulos del principio del libro. Era un poco raro, ¿no? Era un poco caótico, pero también era bastante divertido. O sea, yo me levantaba y decía, hoy tengo ganas de hablar de este personaje. Y como tenía 5 para elegir y eran muy diferentes entre sí, pues claro, si ese día me levantaba con la tontería encima, pues me ponía a escribir sobre el gracioso, ¿no? Si me levantaba triste, pues me empezaba a escribir sobre el que tenía más drama en su historia. Y luego otro tema que sí que quería comentar sobre esto de los esquemas, que yo soy un firme defensor de los esquemas, ¿vale? Creo que es súper importante y tal, pero también es muy importante tener en cuenta que cada escritor tiene su trabajo, su método, que la escritura de por sí es arte y por lo tanto tienes que ser libre de hacerlo como te dé la gana, y esto es así. Y que además ahí están grandes escritores que ni siquiera utilizan esquemas, ni siquiera muchas veces no final su propio libro. Yo siempre pongo de ejemplo al Haruki Murakami, que está muy de moda ahora y que casi te dan el Nobel, pues os he de decir. Tú lees algunos libros de él y muchos sí que tienen más o menos una historia más o menos construida y tal, pero luego ves otras y no te llevan a ninguna parte, porque lo que hace es sugerir, ¿no? Es como un concepto, es como algo un poco más lírico y funciona, me refiero que te mete en la historia y te cuenta algo, lo que pasa es que no te la cuenta de la forma tradicional. Y entonces ya te digo, yo hasta ahora sí que he utilizado los esquemas porque a mí me ayuda mucho, porque aún me considero un aprendiz, porque sobre todo vengo del mundo del cine y ahí es bastante importante escribir un guión teniendo en cuenta todos estos esquemas. Pero yo, y supongo que vosotros, no me planteo si toda la vida así, quiero experimentar y llegar algún día y que a lo mejor utilizo tu método, ¿no? De empezar con una página en blanco y a ver qué me sale. Y resulta que a lo mejor ese luego acaba siendo mi mejor libro, ¿no? Pero que la idea es lo que se dice siempre, ¿no? Tienes que conocer las reglas para luego poderlas sentar. Entonces tú conoces las reglas bien a fondo, pues ponlas en práctica, pero luego cuando estés harta de ellas, invéntate otras reglas. Y seguramente saldrá algo más bonito de ello. Pero bueno, creo que por lo visto todos no coincidimos exactamente en el mismo momento de trabajo.